Sean bienvenidos a la sustentación de nuestro proyecto de grado titulado Experiencia de padres al tener un hijo con esquizofrenia, una aproximación fenomenológica. Esta investigación es realizada por estudiantes de octavo semestre de psicología en la Corporación Universitaria Reformada. Los investigadores son Helen Márquez, Elías Nieto y mi persona, Laura Ramos, con la asesoría del investigador Hansel Duque. Para iniciar con la sustentación de este proyecto, hablaremos del planteamiento del problema. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, que puede afrontar las presiones normales de la vida trabajando de manera productiva y fructíferamente, siendo capaz de pertenecer y realizar una contribución a su comunidad. Todo esto fue dicho por la OMS en el 2011. Por otro lado, y también abordando la parte histórica, la enfermedad mental en la antigüedad se planteaba más bien como una cuestión moral y religiosa, en donde solían tildar a las personas como poseídas por el diablo o débiles de carácter. En el siglo XIV, muchos de estos fueron totalmente alejados de la sociedad, confinados en manicomios en los cuales implementaban procedimientos completamente abruptos e inhumanos. Existen diversos tipos de enfermedades mentales, con múltiples causas y en muchos casos desconocidas. Estas pueden ser el resultado de una combinación de factores genéticos, psicológicos, ambientales, culturales o alteraciones químicas, y la esquizofrenia es una de esas tantas que junto al trastorno bipolar, el trastorno compulsivo, el abuso del alcohol y la depresión conforman las 10 primeras causas de las enfermedades mentales que producen mayor discapacidad crónica según la OMS. Todo esto dicho además y comprobado en el 2019. En consecuencia, algunas familias, puesto que no todas tienen la misma reacción, se adaptan completamente de manera emocional y física a las necesidades que presentan los pacientes con dicho trastorno, eliminando al 101% su vida personal, apartándose de sus quehaceres, de sus actividades cotidianas y concentrándose en lo que pueda necesitar su paciente. El cuidador llega a tener un gran impacto a nivel emocional, presentando estrés, miedo, se vuelve mucho más irritable, presenta mucho más frustración y tristeza, una gran incertidumbre por lo que puede llegar a pasar en cualquier situación. La perspectiva de estos padres diagnosticados con esquizofrenia es completamente diferente. Su mirada se nubla e incluso el acompañamiento terapéutico que reciben se convierte netamente en lo que puede tener el paciente diagnosticado. Para muchos, la esquizofrenia sigue siendo un mito, una leyenda, con clásicos cuentos de terror con los que los pacientes diagnosticados se ven o que funcionan como una especie de criminales mentales, con las cuales asustan a los niños y a los pobres desconectados humana y socialmente de la empatía. Esta problemática, encontrada en los padres de familia a raíz de la aparición de síntomas y la normalización de adaptación y de vinculación de las personas. Por otro lado, en la justificación, vemos que gran parte de los estudios de las personas y de los pacientes que presentan este trastorno se centran justamente en ellos, dejando en segundo plano todo el acompañamiento que pueden recibir las familias, olvidándose de sus sentimientos, sus emociones, la vida que cada uno lleva para concentrarse y ayudar a que otro pueda tener una vida. Según los resultados de un estudio realizado en Lima y en Colombia en el 2017, la sobrecarga de las familias o de los cuidadores de personas con esquizofrenia son un problema muy común debido a la alta responsabilidad que demanda tanto emocional como físicamente. Con esta investigación, además de conocer el contexto familiar del paciente con esquizofrenia, queremos comprender cómo llevan sus cargas y de qué manera son acompañados terapéuticamente. Buenas, a continuación hablaré un poco acerca de algunas de las consideraciones teóricas que consideramos pertinentes para llevar a cabo nuestro proyecto de grado. Para empezar,
consideramos pertinente tener claro qué es el trastorno mental y la salud mental. Según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de bienestar en el que el individuo puede afrontar los factores estresantes de la vida, trabajar de manera productiva y efectiva y hacer un aporte a su comunidad. Por otro lado, un trastorno mental, según el DSM-5, es una condición diagnóstica que se caracteriza por una alteración significativa en la forma en que una persona piensa, se siente y se comporta, afectando así su vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Hace muchísimos años atrás, como decía la compañera Laura, la esquizofrenia se consideraba más que todo como un espectro sobrenatural cuyos síntomas provenían, decían que pues de demonios o de brujas. En 1911, Bleuler propone el término esquizofrenia y lo define como una perturbación de la función del pensamiento. En 1924, Kurt Schneider propone las definiciones de las cuales se basa la clasificación de la esquizofrenia actualmente. El modelo histórico de la esquizofrenia se ha enriquecido con una gran cantidad de trabajo que se realiza actualmente, sobre todo manteniendo la discusión actual sobre las causas de esta enfermedad, que se dicen son multifactoriales. Hoy en día, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, es un trastorno mental grave. Aquí estoy hablando de la esquizofrenia, disculpen, que afecta la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Los síntomas de la esquizofrenia pueden incluir alucinaciones, delirios, pensamientos y movimientos anormales, falta de motivación y aislamiento social. Las causas de la esquizofrenia. Bueno, aún no se ha llegado a un consenso sobre sus causas, como lo mencioné anteriormente. Se dice que puede deberse a distintos factores, como por ejemplo la herencia. Para Pacheco, en su artículo llamado Genética de la esquizofrenia, avances en el estudio de genes candidatos de 2004, menciona que la esquizofrenia puede ser hereditaria, pero no en todos los casos. Que alguien de mi familia, por ejemplo, tenga la enfermedad no significa que yo la tendré. Su estudio demuestra que distintos genes pueden aumentar el riesgo a padecerla, pero no hay uno en específico. En el factor de medio ambiente, Núñez Copo, en su investigación llamada Factores ambientales genéticos asociados a la esquizofrenia paranoide en el área de la salud, de 2013, menciona que una de las causas puede ser la combinación de aspectos genéticos del entorno, experiencias de vida, factores ambientales como la pobreza, estrés, problemas nutricionales prenatales, entre otros. Estructuras y funciones del cerebro sería otro de los factores. Actualmente hay científicos trabajando en comprender si la estructura y función cerebral estarían involucradas, ya que algunas investigaciones muestran diferencias significativas en cuanto al tamaño de ciertas zonas cerebrales e irregularidades en algunas de sus conexiones. Bueno, ya yendo un poquito a los síntomas de la esquizofrenia, estos se clasifican en dos grupos, los negativos y los positivos. Los negativos serían pues la pérdida de interés, apatía, poca respuesta emocional, aislamiento social. Y en los positivos serían delirios, alucinaciones, pensamiento, comportamiento y lenguaje desorganizado. Existen 5 tipos de esquizofrenia. Está la paranoide, desorganizada, catatónica, residual e indiferenciada. Y ya entrando un poco a la parte epidemiológica, a nivel mundial, la esquizofrenia afecta a unos 24 millones de personas aproximadamente, es decir, una de cada 300. La incidencia es similar tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Más de 2 de cada 3 personas no reciben atención especializada. Su prevalencia a nivel mundial es de 0,5 menos 1%. Según la OMS, la esquizofrenia es una de las enfermedades más incapacitantes en personas de entre 15 a 44 años. Generalmente esta enfermedad inicia en la adolescencia o edad adulta con una mediana
de entre 15 a 35 años y el riesgo de sufrir este trastorno es de 5 a 10 veces más alto si un familiar en primer grado lo padece. Según un estudio realizado por Jorge López en 2010, llamado Diferencias en la edad materna y paterna entre la esquizofrenia y otros trastornos psiquiátricos, las complicaciones en el embarazo de madres mayores, infecciones virales, complicaciones en el parto, consumo de drogas, también pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad. A continuación vamos a mencionar algunos de los antecedentes planteados dentro de nuestro proyecto de grado, principalmente hablando sobre la comunicación familiar y la esquizofrenia. Bateson Jackson en 1971 fue pionero en el desarrollo de este aspecto teórico. Su principal hipótesis es que una persona atrapada en una situación de comunicación dual puede desarrollar síntomas de esquizofrenia. La patología no tiene sus raíces en ninguna experiencia traumática específica en la vida de un niño, sino que en los patrones secuenciales característicos de la comunicación entre madre e hijo que se forman durante los primeros años del niño, se forma más bien una situación de comunicación innecesaria, en la cual la madre en realidad debe ser una base segura para el niño, haciendo una homeostasis en la familia. El patrón de comunicación del doble vínculo en la situación familiar se caracteriza por tener los siguientes rasgos. La existencia del hijo, el cual le provoca ansiedad y hostilidad en la madre. La madre no puede aceptar estos sentimientos y la forma de negarlo es mostrar un comportamiento abierto y amoroso para que el niño reaccione a ella como una madre amorosa, es decir, aceptando su conducta, mostrándose hacia él como una persona en la cual puede confiar y establecer cualquier tipología o situación de creación de vínculos. También, entre los antecedentes destacamos las experiencias familiares al cuidado de un paciente con esquizofrenia. Los proveedores de atención o cuidadores que brindan a los familiares pacientes y un cuidado relativo a menudo se encuentran o se presentan agotados, constantemente preocupados. La investigación y la preocupación, la comprensión que existe entre ellos por sus necesidades que presenta el paciente diagnosticado con esquizofrenia, son de gran importancia para la perspectiva de la salud pública. ¿Por qué? Porque sus necesidades son el primer paso para mejorar el nivel social del paciente. Existiendo además una disminución de atención con los problemas emocionales que se presentan en la dinámica familiar. También podemos hablar del impacto de la esquizofrenia en la dinámica familiar. La familia, que es un grupo social, un grupo de apoyo, una red de apoyo para todas, se centra automáticamente en una persona diagnosticada con una patología, con un diagnóstico, para ser más específicos, convirtiéndose en los protectores principales de la esquizofrenia. Hoy en día hay una serie de tratamientos para la esquizofrenia. Los mismos medicamentos pues provienen de síntomas de trastornos mentales, la terapia social y el tratamiento familiar crea un nerviosismo y un equilibrio patológico. Porque las características de apoyo social en este proceso de esquizofrenia, ambos diagnósticos y familias requieren un apoyo para tratar el problema que se deriva de la reparación enferma y de la salud que se desata físicamente aparte de la emocional. Por lo tanto, las familias se encuentran en una constante modificación. Adaptarse a la esquizofrenia es una problemática o una situación que se ve mucho más seguido de lo que se piensa. Según Bowen, en el 2016, la familia creó salud y estabilidad para promover la escasez de síntomas
y asistir a los problemas que se presenten durante las crisis mentales. A continuación, mi compañero Elías les va a mencionar otras características que hacen parte de nuestros antecedentes. Continuando con los antecedentes, encontramos los que se derivan de las cargas objetivas y subjetivas. En un estudio realizado por Hoenig y Hamilton en 1966, el contexto familiar del paciente con esquizofrenia es donde queremos comprender a fondo lo que son las cargas objetivas y las cargas subjetivas, que recaen en el sujeto. ¿Quién viene siendo el sujeto? El cuidador. Proponen una clasificación de las cargas del cuidador, definiéndolas como objetivas y subjetivas, refiriéndose a la carga objetiva como aquellas tareas concretas que el cuidador tiene que realizar. Por ejemplo, ayudar, supervisar, pagar, controlar, entre otras. Mientras que la carga subjetiva son las que recaen sobre el cuidador en los términos de sentimientos, tales como el estrés, la frustración, el cansancio, la soledad. En otro punto tenemos la emoción expresada, que es el concepto de emoción. Se expresa para referirse al estilo de la comunicación común de una familia. Los sentimientos que son altamente expresivos, definidos por altos niveles de crítica, hostilidad o afecto excesivo hacia el paciente. Se reconoce como uno de los factores ambientales que predicen la recurrencia de una enfermedad mental. Se estudiaron variables que pueden estar relacionadas con las emociones expresadas, incluyendo que la caracterización del paciente, como los seres queridos, las enfermedades o al nivel cultural. Estas intervenciones, cuando la emoción expresada es fuerte, se vive lo que son factores estresores, y los factores estresores hacen que el paciente tenga una alta probabilidad de recaer en una crisis esquizofrénica. Por otro lado, tenemos también lo que son, como anteriormente lo mencioné, los factores estresores, que son el componente psicosocial del estrés, implicando en el inicio y la progresión de la esquizofrenia. Se entiende que ciertos eventos o situaciones importantes, así como el entorno familiar y social del individuo, pueden desencadenar la aparición de la enfermedad, así como participar en el mantenimiento de los síntomas durante el curso de la enfermedad. Esto provoca episodios de descompensación y una recaída. Los estudios han demostrado que muchos entornos familiares con altos niveles de estrés familiar tienen una clara relación con la tasa de recaídas en estos pacientes. También tenemos un punto muy importante que viene siendo el acompañamiento psicológico a familias al cuidado de pacientes con esquizofrenia. La familia es el grupo esencial en el curso de la vida. Brinda el sostén, el bienestar de sus miembros, mientras que los cuidadores primarios de este sistema, además de atender las necesidades del cuidado del paciente, deben seguir desempeñando sus propias funciones. Pero al desempeñar sus propias funciones se miran los factores estresores, pérdidas de oportunidades laborales, sociales, lo que indica que el cuidador puede sufrir de depresión, ansiedad y trastorno de pérdida de vitalidad. Continuando con el propósito general del estudio, el cual es comprender la experiencia subjetiva de los cuidadores o familiares de pacientes con esquizofrenia. Y siguiendo con las preguntas orientadoras, que serían: ¿cómo se vivencia la esquizofrenia desde el núcleo familiar del paciente? ¿Cuáles son las necesidades socioemocionales de los cuidadores familiares de un paciente con esquizofrenia? ¿Alguna vez han recibido acompañamiento psicológico por parte del sistema de salud? Y por último, ¿cómo es la rutina de los familiares de un paciente con esquizofrenia? En el marco metodológico, utilizaremos una investigación cualitativa cuyo análisis será el fenomenológico interpretativo, cuyos participantes serán padres o cuidadores de pacientes diagnosticados con esquizofrenia. La técnica que utilizaremos será una entrevista semiestructurada, y en el trabajo de campo se realizará según la disposición de un centro médico o una fundación a la que tengamos acceso en la ciudad de Barranquilla. Los criterios de inclusión se tendrán en cuenta los siguientes: que sean sujetos padres o cuidadores de personas diagnosticadas con esquizofrenia,
se seleccionarán participantes que residan en la ciudad de Barranquilla, que accedan a alguna fundación o centro médico de la ciudad y que el familiar o cuidador haya convivido con el paciente al menos durante un año y ofreciendo atención y cuidado por más de 30 horas a la semana. En el apartado de análisis de datos, obtendremos los datos por medio del instrumento seleccionado, prepararemos la revisión y la transcripción de datos, organización de datos según los criterios, la categorización, etiquetado y codificación de datos y el análisis de datos y generación de hipótesis, teorías, conclusiones de acuerdo a los objetivos.